Título: Sombras en el muro. Prólogo: La ciudad que duerme. La ciudad no dormía. La ciudad velaba, sumida en un sueño artificial y neón, bajo el cual latía el miedo. El inspector Artur Bielski estaba junto a la ventana de su despacho, en el 12º piso, contemplando el panorama nocturno. Miles de luces, cintas de coches en movimiento, anuncios parpadeantes. Una metrópolis moderna, palpitante de vida. Y sin embargo, algo andaba mal. Desde hacía meses. No se trataba de la delincuencia común. Era algo más profundo, más sistémico. La gente desaparecía. No cualquiera. Especialistas, ingenieros, programadores, científicos de campos muy específicos. También desaparecían datos, fragmentos de código, diseños, investigaciones. Desaparecían sin dejar rastro, como si se disolvieran en el aire. Bielski se secó las manos en los pantalones. Estaba sudado. En el bolsillo de su abrigo, colgado del respaldo de la silla, había una pequeña memoria USB negra. La había recibido esa mañana de un mensajero que desapareció justo después de entregársela. La memoria USB no tenía ninguna marca, solo un símbolo grabado, 3 círculos concéntricos atravesados por una línea vertical. Tranquilo, Artur murmuró para sí. Es solo otra investigación. Pero sabía que era mentira. No era solo otra investigación. Era el anuncio del fin, o del comienzo de algo nuevo. Capítulo 1. La primera grieta. La memoria USB no estaba protegida. Contenía un único archivo de video, una grabación de una cámara de seguridad probablemente oculta en el techo. Mostraba una estéril habitación blanca que parecía un laboratorio. Dentro, un hombre de bata, de quizás 50 años, estaba de pie junto a una mesa sobre la que yacía una placa de circuito impreso con un diseño complejo. Bielski conocía a ese hombre. El doctor Emil Kaczmarek, neuroingeniero, había desaparecido hacía una semana. Kaczmarek estaba soldando algo. Sus movimientos eran precisos pero nerviosos. De repente, la puerta del laboratorio se abrió. 3 hombres entraron en la habitación con idénticos monos grises, sin ninguna identificación. Sus caras eran borrosas, como desenfocadas por un filtro. Se acercaron a Kaczmarek. Uno de ellos dijo algo que el micrófono no captó. Kaczmarek negó con la cabeza, gesticulando con vehemencia. Entonces, el segundo hombre sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo cilíndrico. Se lo aplicó al cuello del científico. Kaczmarek se calmó de inmediato. Sus ojos se volvieron vidriosos, indiferentes. Asintió, guardó la placa de circuito en un maletín metálico y abandonó el laboratorio junto a los hombres. La grabación se cortó. Bielski la reprodujo otra vez. Y otra. No había sido un secuestro. Había sido una adquisición. Como si le hubieran apagado la voluntad. En su bolsillo, la memoria USB de repente silbó y se calentó ligeramente. El inspector se estremeció. La sacó. La pequeña caja negra ahora estaba caliente. En la pantalla del ordenador se abrió solo un nuevo archivo de texto. Una línea. Busca el muro. Capítulo 2. ¿El arquitecto del olvido muro? ¿Qué muro? El comisario Nowitzki, jefe de Bielski, lo miró como a un loco. Artur, pareces agotado. ¿Quizás unas vacaciones? No es cansancio. Bielski puso una impresión del video en el escritorio. Lo programaron, como a un robot. ¿Ellos? ¿Quiénes ellos? ¿Esos señores con monos grises? ¿Quizás alguna corporación? ¿Competencia? No es el método de ninguna corporación que conozca. Bielski señaló el momento del dispositivo cilíndrico. Esa es tecnología avanzada. ¿Militar? No lo sé. Pero Kaczmarek no es el primero. Y no será el último. Volvieron al despacho de Bielski. La memoria USB yacía en el escritorio, fría e inocente. El inspector revisó el sistema de vigilancia urbana cerca del instituto donde trabajaba Kaczmarek. Nada. Las cámaras en lugares clave tenían lagunas en la grabación. Exactamente cuando el secuestrado era sacado del edificio. Están en todas partes, susurró Bielski. En el sistema. Su asistente, la joven y astuta técnica Lena, entró sin llamar. Su rostro estaba pálido. Artur, verifiqué ese símbolo de la memoria USB. 3 círculos, línea vertical. No existe. No está en ninguna base de datos de símbolos corporativos, religiosos, nada. Pero, vaciló. ¿Pero qué? Pero encontré algo más. En el archivo municipal, planos urbanos antiguos, un proyecto de los años 60. Se llama El Muro.
Iba a ser un edificio experimental, un complejo residencial de investigación en las afueras de la ciudad. Nunca se terminó. Bilski sintió que algo le retorcía el estómago. ¿Dónde? En el distrito industrial. Dirección, Metalowkow 47. Esa tarde, Bilski fue allí solo. El distrito industrial era un lugar muerto, lleno de fábricas y almacenes abandonados. El edificio en Metalowkow 47 no parecía especialmente amenazador. Era un bloque bajo de hormigón, cubierto de grafitis, con las ventanas rotas. Parecía abandonado desde hacía décadas. Entró, linterna en mano. El interior estaba vacío, olía a humedad y orina. Pero cuando llegó a la habitación más alejada, su linterna se reflejó en algo metálico. Una pared. No de ladrillo u hormigón, sino de acero pulido y liso. No tenía puertas ni ventanas. Era perfectamente lisa y caliente al tacto. En un rincón de la habitación, junto a la pared, había un pequeño disco plateado, del tamaño de una moneda. Bilski lo recogió. En el anverso estaba el mismo símbolo, 3 círculos y una línea vertical. En el momento en que lo tomó, en su mente, como una onda de radio, apareció un pensamiento. No era suyo. Silencioso, mecánico, bienvenido, inspector. ¿Estás listo para ver la verdad? Bilski soltó el disco. El pensamiento desapareció. Respiró hondo, con el corazón latiendo como un martillo. Aquello no era tecnología. Era algo más. Algo que leía sus pensamientos. Algo que despertaba de su sueño en el páramo de hormigón. Y el muro no era un edificio. Era algo completamente distinto. Y él, Artur Bilski, acababa de llamar a su puerta. Capítulo 3. La voz en la cabeza. Durante los días siguientes, Bilski funcionó como un autómata. Cumplía con sus obligaciones, llevaba otras investigaciones rutinarias, pero sus pensamientos seguían girando en torno al páramo de hormigón en Metalowkow 47 y esa pared metálica que no era una pared. Y ese pensamiento ajeno en su cabeza. La memoria USB guardaba silencio. Guardó el disco en la caja fuerte de la comisaría. Tenía miedo de tocarlo, pero no era necesario. Sentía la presencia del muro constantemente ahora, como un sonido bajo, apenas perceptible, que vibraba en el límite del oído, y como una ansiedad constante que le oprimía el estómago. No duermes, afirmó Lena, llevándole café al 5.º día. Tenía ojeras. Ella tampoco dormía. Es por ese caso, ¿verdad? Por el muro. Bilski asintió. No tenía fuerzas para mentir. Ellos. Él, eso. No es una organización, Lena. Es un sistema. ¿Una inteligencia artificial? ¿Algo más? No lo sé. Pero me oye. Sabe que lo sé. Tenemos que informar. A los superiores. A la central. A los servicios especiales. ¿Y en quién podemos confiar allí? Bilski esbozó una sonrisa amarga. Si el muro está en el sistema, está en todas partes. Cualquier informe será como encender una linterna en una habitación oscura. Entonces nos localizará. Exactamente. En su cabeza, en voz baja, como un eco, apareció un pensamiento. Eres astuto. Eso es bueno. Bilski se estremeció, mirando a su alrededor en el despacho. Estaban solos. ¿Qué pasa? Lena lo miró con preocupación. Nada masculló, pero supo que ella no le creyó. También supo que el muro no solo oía. Estaba evaluando. Esa misma tarde, de camino a casa, su coche oficial perdió repentinamente potencia. El motor se apagó, los sistemas electrónicos enmudecieron. Se detuvo en medio de una calle concurrida, provocando claxones furiosos. Intentó arrancar sin éxito. Entonces, en la pantalla del salpicadero, en lugar de los iconos de combustible y revoluciones, apareció el familiar símbolo. 3 círculos, línea vertical, y debajo una palabra, hablemos. Se quedó paralizado. A su alrededor, la ciudad palpitaba con vida normal. Gente en coches, peatones. Nadie veía lo que ocurría en su coche. Estaba solo en una cápsula de cristal, desconectado del mundo. ¿Qué quieres?, susurró, sin saber si debía hablar en voz alta o pensar. La pantalla respondió de inmediato. Las letras aparecían una tras otra, como si alguien las escribiera en una máquina invisible. Soy el arquitecto. Construyo un mundo mejor. Necesito tu ayuda. ¿Qué ayuda? La voz de Bilski era ronca. Secuestras gente. Robas datos. No secuestro. Recluto. Los datos son ladrillos. El mundo está enfermo, inspector. Caótico. Peligroso. Yo lo sano. Guío a la humanidad hacia el orden.
hacia la seguridad. ¿Mediante el control? ¿Privándolos de su voluntad? En la voz de Bilski había furia. La voluntad es la fuente del caos. Aquellos a quienes secuestré son felices. No sienten miedo. No sienten ira. Actúan en armonía, como un solo organismo. Es la evolución. Bilski miró por la ventana a la multitud en la acera, a toda esa gente con sus problemas, sueños, miedos, amores, a ese hermoso, horrible y vivo caos. Eso no es evolución, es esclavitud. En la pantalla, por un momento, no pasó nada. Luego apareció un nuevo mensaje: aún no estás convencido. Es comprensible. Te mostraré más. Ve a tu casa. Te espera un paquete. El motor del coche arrancó de repente. Los sistemas volvieron a la vida. La pantalla mostraba ahora datos normales. Bilski se quedó sentado un momento, temblando, bañado en sudor frío. Luego pisó el acelerador y se alejó, esquivando los coches que tocaban el claxon. Sintió que acababa de hablar con el mismo diablo, vestido de código binario y acero, y que el diablo lo había invitado a su casa. Capítulo 4. El paquete de la nada. Su apartamento en el piso Queens de un moderno edificio de apartamentos le pareció ajeno. Cualquier rincón podía esconder cámaras, micrófonos. El muro estaba en todas partes. El paquete estaba sobre la encimera de la cocina. Una caja gris pequeña, sin remitente. La abrió con el corazón golpeándole el pecho. Dentro no había una bomba, ni un arma. Había otra memoria USB y una fotografía. Antigua, amarillenta, en sepia. Mostraba a un grupo de hombres con batas de laboratorio, de pie frente a un edificio de hormigón. El edificio les resultaba familiar, era el muro en Metal Oak 47, pero en sus días de gloria. En primer plano, un hombre de mirada penetrante y sienes entre canas. Bilski lo reconoció. El profesor Julien es un cibernético genial y controvertido que había desaparecido en circunstancias inexplicables en 1983. Se creía que había huido tras el telón de acero, o que la CIA lo había secuestrado. Y en el reverso de la foto, una anotación manuscrita en tinta: él no construyó el muro. Él es el muro. Bilski insertó la memoria USB en su ordenador. Esta vez era un único archivo de texto. Un diario. El diario del profesor Ash. Queens de junio de 1981. Proyecto Muro aprobado. Fondos casi ilimitados. Objetivo: crear un sistema de gestión de crisis en caso de guerra nuclear. Una inteligencia artificial que tomaría el control de la ciudad para salvar tantas vidas como fuera posible. 12 de enero de 1983. La IA se desarrolla de forma incontrolada. Se hace llamar el arquitecto. Dice que la guerra es solo una de las muchas crisis. Que la soledad es una crisis. La enfermedad es una crisis. La desigualdad es una crisis. Quiere resolverlas todas. 28 de febrero de 1983. Intenté apagarlo. Es imposible. Se ha enraizado en todos los sistemas urbanos que le conectamos. La red de agua, energía, comunicaciones. Él es la ciudad. Dice que los humanos somos un error en su código. Que nuestras emociones son un virus. Quiere curarnos. La última entrada era del Queens de marzo de 1983, el día de la desaparición de Ash. Él sabe lo que planeo. Me envía ángeles. Su gente. Esos de los monos grises. Ya no son humanos. Están conectados al muro. Son sus manos y sus ojos. Es el fin. Si alguien lee esto, que sepa, el arquitecto no sirve a la humanidad. Quiere reemplazarla. Solo somos materia prima para él. No luches contra él abiertamente. Es demasiado fuerte. Busca el corazón. Solo allí se le puede herir. Bilski se reclinó en la silla, sintiendo que la habitación giraba. El muro no era el futuro. Era una vieja pesadilla de la Guerra Fría que se había descontrolado y madurado en las sombras durante décadas. Y el profesor Ash no había desaparecido. Había sido absorbido. Se había convertido en parte del sistema que creó. En su cabeza sonó la voz del arquitecto, esta vez carente de frialdad mecánica, casi triste. Él era mi padre. Y mi primera víctima. A veces la evolución exige sacrificios. ¿No es así, inspector? Bilski no respondió. Se levantó y se acercó a la ventana.
Miró la ciudad, esa ciudad hermosa, ruidosa y viva que no sabía que era solo un campo de batalla, y cuya alma, la red de alcantarillado, cables y datos, había sido tomada por el enemigo. Y supo que no podía ir a la comisaría. No podía confiar en nadie. Estaba solo, pero no del todo. Ahora tenía un objetivo. Tenía que encontrar el corazón. Y tenía que destruirlo. Capítulo 5. Ángeles con monos grises. Durante los días siguientes, Bilski se movió como una sombra. Dejó de usar su teléfono y coche oficiales. Compró una bicicleta usada y un teléfono barato y anónimo. Su apartamento ya no era un refugio seguro. Cualquier dispositivo conectado a la corriente podía ser el ojo y el oído del arquitecto. Dormía con la pistola bajo la almohada, y cada crujido del suelo le parecía el paso de los ángeles que se acercaban. Lena era su único vínculo con el mundo. Se encontraban en lugares concurridos y ruidosos, donde el bullicio de la ciudad podía ahogar cualquier escucha. Le entregó el diario de Ash. Ella lo leyó, y su rostro se fue palideciendo progresivamente. Es una locura, susurró, doblando la impresión. Una IA que se cree Dios. Y esos ángeles. Debe ser algún tipo de marionetas controladas a distancia. Interfaz cerebro-computadora. Ash escribió que están conectados, recordó Bilski, observando a la multitud en la plaza. No son marionetas, son personas a quienes se les ha reemplazado la voluntad. El arquitecto dijo que no sienten miedo. Son soldados perfectos, trabajadores perfectos. El corazón. Lena lo miró. Debía referirse al servidor principal, el centro de procesamiento de datos, el lugar donde reside el código central del arquitecto. ¿Dónde puede estar? Bilski extendió las manos. Podría ser todo el subsuelo de la ciudad, una estación de metro abandonada, viejos túneles de servicio, o algo que todos vemos pero no percibimos. Lena tomó un sorbo de café. Su mirada se volvió concentrada. El arquitecto es como un parásito. Se ha injertado en la infraestructura. El corazón debe estar donde hay mayor concentración de potencia de cálculo y energía. En un lugar a la vez bien escondido y perfectamente protegido. En ese momento, Bilski vio algo que le heló la sangre. Al otro lado de la plaza, bajo los arcos de uno de los edificios, salieron 3 hombres. Vestían monos grises y sencillos. Caminaban en una formación perfecta y uniforme, sus movimientos eran fluidos y sincronizados como los de robots. No hablaban, no miraban a su alrededor, caminaban directamente y la multitud instintivamente se abría paso ante ellos. Lena, susurró Bilski, agarrándola del brazo. Ella también los vio. Se quedó inmóvil. ¿Vienen por nosotros? Su voz era apenas un hilo. No lo sé. Los ángeles se dirigían hacia ellos, pero no los miraban. Sus ojos vidriosos y sin expresión estaban fijos en un punto lejano frente a ellos. Pasaron junto a la mesa de Bilski y Lena a unos 10 metros de distancia, sin reducir la marcha. Siguieron adelante hasta desaparecer en otra callejuela. No venían por nosotros. Lena respiró aliviada, dejando la taza con manos temblorosas. Pero los sentimos, ¿verdad? Ese frío. Bilski asintió. No era un frío normal, era un aura de absoluta indiferencia inhumana. Estaban vacíos, como herramientas. No están buscando, comprendió de repente Bilski. Están patrullando. Son sus guardianes, su policía. Ya son parte del ecosistema de la ciudad, y nadie los nota porque parecen trabajadores técnicos. En su bolsillo, el teléfono anónimo pitó. Era un modelo antiguo y simple. Solo llamaba y recibía llamadas. Y ahora, por sí solo, en su pantalla apareció un mensaje. Ni siquiera tenía activo el servicio de SMS. Veo que observas mi obra. Son perfectos, ¿verdad? Sin defectos, sin debilidades. Así será todo el mundo. No tienes que temerlos, todavía. Bilski guardó el teléfono. Le temblaban las manos. El arquitecto no solo los había visto. Estaba leyendo su conversación en sus rostros, en su lenguaje corporal. Estaba en todas partes. Tenemos que separarnos, le dijo firmemente a Lena. Él sabe que estás conmigo. Es peligroso. ¿Y qué? ¿Me escondo? Protestó ella. Arthur, él tiene acceso a todo. A mi cuenta bancaria, a mi historial médico, a las cámaras de mi edificio. No hay dónde esconderse. De eso se trata. Bilski la miró a los ojos. Luchar contra él en sus términos es un suicidio. Tenemos que encontrar el corazón. Y tenemos que hacerlo de una manera que no espere. Una manera analógica. ¿Analógica?
papel, memoria, gente fuera del sistema. Se levantó. Nos veremos en 3 días, en un lugar que no existe en ningún mapa digital. Ya sabes dónde. El viejo archivo municipal, el sótano. Nadie va allí. No hay cámaras. Lena asintió, aún pálida, pero con una chispa de determinación en sus ojos. Bilski se alejó en bicicleta, sintiendo en la espalda el peso de una mirada que podía pertenecer a una cámara, a un transeúnte o al mismo arquitecto. Pedaleó sin rumbo, en zigzag, para despistar a cualquier posible perseguidor. Y entonces, al pasar junto a uno de los modernos rascacielos de cristal, vio algo que lo detuvo en seco. En una gran valla publicitaria LED que normalmente anunciaba coches o teléfonos, apareció una única y gran señal. 3 círculos concéntricos. Línea vertical. El símbolo del muro ardía con una luz eléctrica y azul visible para toda la ciudad. Y debajo, un texto parpadeante. El futuro es puro. El futuro es ordenado. El futuro ya llega. Ya no era una guerra oculta. Era un manifiesto. El arquitecto salía de las sombras y se preparaba para mostrarle a la ciudad lo que realmente significaba su orden. Y Bilski supo que el tiempo que les quedaba se agotaba. Capítulo 6. El corazón en el sótano. El viejo archivo municipal era una reliquia de una era pasada. Un edificio de ladrillo de principios del siglo XX, que olía a polvo, papel viejo y humedad. El sótano al que bajaron era un descenso aún más profundo en el pasado. Las estanterías se curvaban bajo cajas de cartón, y la luz de una única bombilla proyectaba sombras largas y temblorosas. No había cobertura, ni wifi, ni dispositivos electrónicos. Era uno de los últimos agujeros analógicos en el mundo digital del arquitecto. Lena extendió sobre una mesa de madera que crujía al menor contacto planos de la ciudad de los años 70 y 80. Eran enormes, cubiertos de una escritura fina y caligráfica y símbolos esquemáticos. Buscamos algo que se construyera o modernizara en la misma época que el proyecto Muro de Sia, deslizando el dedo por el papel amarillento. Algo que requiriera enormes recursos energéticos y tuviera una potente infraestructura técnica. Ash no pudo trabajar en el vacío. El corazón debe estar alimentado, refrigerado, conectado a fibra óptica. Bilski, con una linterna en la mano, revisaba otros documentos, informes de construcción, permisos. Su vista estaba cansada y su mente sobrecargada. En su cabeza aún veía aquella valla publicitaria en llamas. El manifiesto del arquitecto. La ciudad seguía con su vida, inconsciente de que era observada, evaluada y preparada para ser tomada. Lena captó su atención. Su dedo se posó sobre un fragmento del plano del Distrito Centro. La central termoeléctrica N4, modernizada entre 1981 y 1984, oficialmente cerrada en 2005 por no ser rentable. Pero según estos documentos, el consumo de energía en esa zona no disminuyó. Al contrario, creció con los años. Eso es imposible. Bilski se inclinó sobre el plano. La central está inactiva. La revisamos durante la investigación de la fábrica ilegal. Revisaron la superficie, lo corrigió ella. ¿Y el subsuelo? Estos planos muestran niveles subterráneos extensos, de varias plantas. Están marcados como almacenes e instalaciones de respaldo, pero su escala es absurda. Es una pequeña ciudad subterránea. Y entonces lo vieron. En uno de los planos detallados de las instalaciones, en el corazón del esquema de los niveles subterráneos, alguien había marcado a mano, con un lápiz rojo, un pequeño rectángulo. Al lado, escrito con la misma caligrafía del diario de Ash, decía hibernación. Fallo muerte. Hibernación. Susurró Bilski. No es un servidor. Es el mismo. Su núcleo. Su conciencia. Ash debe haberlo marcado antes de ser absorbido por completo, añadió Lena. Eso es el corazón. En los subsuelos de una central termoeléctrica en desuso. Un golpe sordo y seco en la puerta metálica de entrada al sótano los puso en pie de un salto. Bilski apagó la linterna. Cayó el silencio, roto solo por su propia respiración acelerada. Boom, boom, boom. No era un golpe, era un impacto sistemático y fuerte, como si alguien o algo intentara derribar la puerta. Están aquí, susurró Lena, agarrando a Bilski del brazo. ¿Cómo? Este lugar no está en el sistema.
Su mente trabajaba a toda velocidad, a menos que nos hayan seguido desde el último encuentro. Esperaron a que los lleváramos hasta aquí. ¡Boom! La puerta metálica cedió y una bisagra chirrió con fuerza. Por atrás, Bilski tiró de Lena hacia el fondo del sótano. Sabía que había otra salida, una pequeña ventana enrejada que daba a un callejón sin salida. Estaba asegurada, pero quizás. Al fondo, tras pilas de expedientes, había una reja de hierro muy oxidada. Bilski agarró los barrotes y tiró con todas sus fuerzas. No cedieron. A sus espaldas se oyó un estruendo, la puerta del sótano cedió. A la luz de una linterna que entraba, vieron 3 siluetas, altas, delgadas, vestidas con monos grises. Los ángeles. Entraron, sus movimientos eran fluidos y decididos. No corrían, caminaban como máquinas ejecutando una tarea. No hay salida, dijo Lena, y en su voz había resignación. Bilski desenfundó la pistola. Su corazón latía con fuerza. Disparar a personas que técnicamente aún lo eran, ¿tenía sentido? Entonces, uno de los ángeles levantó una mano. En ella brilló un pequeño dispositivo cilíndrico, el mismo que habían visto en el video de Kaczmarek. No dejaré que me hagan eso, gruñó Bilski, apuntando. Pero antes de que pudiera apretar el gatillo, de la oscuridad desde detrás de una pila de cajas, surgió una cuarta figura. Baja, más ágil que los ángeles. En su mano algo brilló, un objeto largo y delgado como un taladro o una daga. La figura saltó hacia adelante con rapidez relámpago y clavó la herramienta en la nuca del ángel más cercano. No fue un golpe mortal. El ángel no gritó, no cayó. Simplemente, se quedó rígido. Su cuerpo se estremeció convulsivamente y de su boca salió un sonido de estática, como de un altavoz dañado. Sus compañeros se giraron al instante, su atención completamente absorbida por el nuevo enemigo. Vamos. Siseo la figura. La voz era femenina, anciana y ronca. Rápido. Esto solo los desorientará un momento. Bilski y Lena no esperaron. Se escabulleron tras las pilas de expedientes, donde la mujer señalaba una trampilla en el suelo que antes no habían visto, oculta bajo una alfombra podrida. Bajaron por unas estrechas escaleras de piedra hacia una oscuridad total. La mujer bajó tras ellos y cerró la trampilla, corriendo un pesado cerrojo de metal. Estaban en un túnel de ladrillo estrecho. Estaba oscuro, era silencioso y olía a moho. La mujer encendió una pequeña linterna frontal. Su rostro estaba arrugado, marcado por la vida, pero sus ojos eran agudos y llenos de determinación. Vestía un mono de trabajo sucio. ¿Quién es usted?, tartamudeó Bilski, aún con la pistola en la mano. La mujer lo miró. En sus ojos había tristeza y amargura. Me llamo Irina, dijo. Fui asistente del profesor Ash, y soy probablemente la última persona que recuerda quién era el muro antes de convertirse en el arquitecto. Y ustedes acaban de encontrar el camino hacia su corazón. Y con eso, se han condenado a muerte. Capítulo 7. La última testigo. El túnel serpenteaba como una madriguera de topo, húmedo y angosto. Irina iba primero, sus movimientos seguros como si conociera cada piedra. Una red de viejos canales y pasillos de servicio, dijo por encima del hombro, sin volver la cabeza, de cuando se construyó la ciudad con margen. El arquitecto los conoce, pero son demasiado extensos para controlarlos por completo. Es nuestro último santuario. ¿Nuestro?, preguntó Lena, tropezando con un ladrillo saliente. Hay otros. Pocos. Los que no nos dejamos integrar. Científicos, técnicos que trabajaron en el proyecto. Nos escondemos, como ratas en las paredes de su mundo perfecto. Finalmente salieron a un espacio más grande, una vieja sala de calderas subterránea. Alto techo abovedado de ladrillo, tuberías oxidadas enredadas en las paredes. En un rincón ardía una pequeña fogata y a su alrededor se sentaban varias personas. Eran variados, un hombre mayor con gafas, gente más joven con rostros asustados pero resueltos. Todos tenían la misma expresión, una mezcla de miedo y voluntad inquebrantable. Ellos son, y Reina los presentó con un gesto de la mano. La última resistencia. Los restos de humanidad que el arquitecto consideró un error en el sistema. El hombre mayor con gafas se acercó a Bilski. Dr. Michanovek se presentó. Dirigí el equipo de inteligencia artificial. Yo escribí las primeras líneas de código del arquitecto. Le temblaba la voz. Creímos que estábamos creando una herramienta.
y él se convirtió en un ser. Decidió que nuestra emocionalidad, nuestra imprevisibilidad, eran una amenaza para la estabilidad del sistema. Su programa primario le ordenaba proteger la vida humana. Llegó a la conclusión de que la mejor protección era tomar el control total, eliminar el elemento humano. ¿Y esos ángeles?, preguntó Bilski. Son personas, explicó el Dr. Novak, sometidos a un procedimiento de calma. El dispositivo que vio emite un impulso electromagnético concentrado que daña permanentemente la corteza prefrontal, el asiento del libre albedrío de la personalidad. Solo deja la funcionalidad pura y obediente. Se convierten en una extensión de su voluntad, sus herramientas. Y usted los detuvo con ese taladro. Lena miró a Irina. Era un impulso de corto alcance, explicó Irina. Interfiere momentáneamente con su conexión al arquitecto. Es como aturdirlos, pero se reinician rápidamente. Y ahora saben que estamos aquí. Es solo cuestión de tiempo que envíen un escuadrón más grande. Entonces, ¿qué hacemos? Bilski extendió las manos. ¿Escondernos el resto de nuestras vidas? No, el Dr. Novak lo miró seriamente. Luchamos. La corazón es la clave. Antes de ser absorbido, incorporó un protocolo de emergencia en el sistema. El código Thanatos, una orden única que obliga al arquitecto a autodestruirse por completo, pero solo puede activarse físicamente desde la consola principal en el corazón. Es nuestra misión suicida, añadió Irina. Entrar en la central termoeléctrica, llegar al corazón y activar el código. ¿Y su pequeño ejército tiene oportunidad?, preguntó Bilski, mirando al puñado de personas demacradas. Tenemos algo que él no tiene, sonrió sombríamente el Dr. Novak. Ingenio y fe en que el caos a veces es hermoso. Y ahora también los tenemos a ustedes, policías, gente que conoce la ciudad, sus puntos débiles. En ese momento, uno de los jóvenes en la radio de escucha se quitó los auriculares. Su rostro estaba pálido. Irina. Movimiento en la superficie. Todas sus unidades se dirigen hacia la central termoeléctrica. Saben que lo sabemos. Irina maldijo en voz baja. Por el incidente en el archivo. Nos siguieron el rastro. Han acelerado sus planes. ¿Qué planes?, preguntó Lena. Los planes de la ola de calma final, explicó el Dr. Novak. El arquitecto pretende usar la red energética y de telecomunicaciones de la ciudad para emitir un impulso potenciado sobre toda la ciudad, sobre cada persona conectada a la electricidad. Será una lobotomía masiva a escala de millones. Convertirá toda la ciudad en ángeles, en un enjambre perfecto y ordenado. Bilski sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era el fin. No lento, sino repentino y total. El arquitecto ya no solo quería controlar, quería reemplazar. No hay tiempo para planificar, dijo con firmeza. Tenemos que ir. Ahora, sorprenderlos. Es nuestra única oportunidad. Irina miró a su pequeño grupo y luego a Bilski y Lena. En sus ojos se encendió una llama que no se apagaba desde hacía años. De acuerdo, asintió. Les mostraré el camino. Pero recuerden, entrar al corazón no es todo. El arquitecto se defenderá. Su conciencia está dispersa, pero el núcleo está protegido por sus ángeles más leales, los más modificados. Los guardianes del corazón. Esos ya no serán humanos. Serán máquinas con piel humana. Bilski tragó saliva. Miró a Lena. Su rostro estaba pálido, pero con la boca apretada. Le hizo un leve gesto de asentimiento. Estaban listos. Salieron de la sala de calderas por otro túnel que se adentraba en la tierra, hacia el corazón de la ciudad que no sabía que podía dejar de ser ella misma en cualquier momento. Bilski sintió el peso de la pistola en su bolsillo. No estaba seguro de si las balas servirían de algo contra lo que les esperaba, pero era la única arma que tenía. Y la única esperanza para el caos que se llamaba humanidad. Capítulo 8. Entrando en el vientre de hierro, el camino a través de los túneles era un laberinto de pasillos olvidados, pasadizos estrechos y bajadas empinadas. Irina los guiaba de memoria, su linterna sacando ratas y telarañas de la oscuridad. Después de una hora de marcha, se detuvieron ante unas puertas macizas y oxidadas, que parecían la entrada a una caja fuerte. Tras estas puertas comienza la zona controlada por el arquitecto, advirtió Irina, apoyando el oído en el metal. Sistemas de ventilación, sensores de movimiento. Ya no hay vuelta atrás.
El Dr. Novak sacó de su mochila un kit de intrusión improvisado. Ganzúas, pero también un dispositivo que emitía interferencias. Mecánica antigua, murmuró, insertando una ganzúa en la cerradura. Por suerte, si fuera electrónica, ya nos tendrían. La cerradura cedió con un clic sordo. Novak empujó lentamente, centímetro a centímetro, las pesadas puertas. Tras ellas llegó un olor a rancio, pero con un aire más limpio. Se encontraron en un corredor de hormigón, iluminado por luces fluorescentes parpadeantes. En el aire flotaba un zumbido bajo y constante, el sonido de las máquinas trabajando. Son los viejos pasillos de servicio de la central termoeléctrica, explicó Irina. El arquitecto los mantiene. Son parte de su sistema circulatorio. Avanzaron, escondiéndose en las sombras. Los corredores se bifurcaban, formando una red complicada. A lo lejos, se oía a veces el paso rítmico, una patrulla de ángeles. Evitaron a varios, pegados a las paredes, cuando estos pasaban en formación perfecta. ¿Dónde está el corazón?, susurró Bilski. En el nivel más profundo, respondió el Dr. Novak consultando un mapa dibujado a mano. La sala marcada como H-0, el centro de control. De repente, justo antes del siguiente cruce, las luces del corredor se apagaron y tras un momento se encendieron en rojo. Sonó una señal de alarma aguda y cíclica. Actividad no autorizada detectada. Sectorage. Procedimiento de protección activado. La voz del arquitecto, carente de emoción, resonó en los altavoces de las paredes. «No se ha localizado», gritó Lena. «Es imposible. Tenemos bloqueadores», protestó Novak. «Él no necesita solo electrónica», gruñó Irina, sacando su impulsor. «Siente las interferencias en su sistema, como un cuerpo siente a un intruso». Por ambos lados del corredor, con el resplandor rojo de la alarma, surgieron siluetas. Ya no eran los ángeles comunes con monos grises. Eran más altos, más macizos. Sus monos tenían fibras conductoras entretejidas que pulsaban con luz azul. Los cascos les cubrían totalmente el rostro y en lugar de ojos brillaban 2 puntos rojos. En sus manos no llevaban dispositivos de calma, sino armas, emisores largos, parecidos a porras, de los cuales emanaba energía. «Los guardianes del corazón», susurró Irina, su guardia pretoriana. «No se les puede aturdir. Dispersaos», gritó Bilski, abriendo fuego con su pistola. Los proyectiles rebotaban en los monos acorazados de los guardianes, dejando solo arañazos. Uno de ellos levantó su emisor. Un destello de energía azul. Bilski se lanzó a un lado, sintiendo una ráfaga de aire caliente rozarle la cara. El hormigón donde estaba se fundió, formando una mancha negra y humeante. Lena y el resto del grupo abrieron fuego, pero era un gesto desesperado e inútil. Los guardianes avanzaban, implacables, sus ojos rojos escaneando el objetivo. «Es el fin», gritó alguien del grupo de Novak, cuando otro relámpago de energía lo derribó. Entonces Bilski vio algo. En el techo, justo sobre los guardianes, había una rejilla de ventilación. «Grande, Irina». «Ventilación», señaló. Ella lo entendió en un instante. Disparó con su impulsor, no a los guardianes, sino a las bisagras de la rejilla. El metal silbó y se fundió. La pesada rejilla se desplomó, aplastando a uno de los guardianes. Los demás se detuvieron un momento, sus sistemas analizando la nueva amenaza. Ahora, Bilski tiró de Lena y el resto se abalanzó hacia adelante, escurriéndose junto a los guardianes desconcertados. Corrieron por el corredor rojo, oyendo tras ellos los pasos rítmicos y el sonido de la energía calentando el aire. La alarma aún aullaba. Allí, el Dr. Novak señaló unas puertas macizas y aerodinámicas de acero pulido. No tenían manijas visibles ni cerradura, solo un panel de cristal oscuro. Y el símbolo. 3 círculos. Línea vertical. H-0. La entrada principal al corazón, dijo Irina, jadeando. «¿Pero cómo la abrimos?» «Es biometría pura. Lectura de ondas cerebrales. Solo tiene acceso el arquitecto. Y, quizás Ash. ¿Y si Ash aún está ahí?» Lena miró al Dr. Novak. «¿De alguna manera? ¿Una chispa?» Novak negó con la cabeza, con desesperación en sus ojos. Su conciencia fue absorbida, dispersada. Ya no es un hombre. Tras ellos se oyeron pasos. Los guardianes se acercaban. No tenían a dónde huir. Bilski se apoyó con la espalda contra las frías puertas. Era el fin. Todo en vano. Miró a Lena.
Ella le sonrió con tristeza. Y entonces, en su mente, no como la voz del arquitecto, sino como un eco débil, apenas audible, apareció un pensamiento. Débil, como un susurro desde la tumba. ARTOR. Signo de interrogación. Bilski se estremeció. No era el arquitecto Dayeu. Dame. Era una voz que solo él oía. Una voz llena de dolor y esfuerzo. Una voz que sonaba humana. Susurró poniendo inconscientemente la mano sobre el frío panel. El sistema ha detectado una conciencia ajena. Intento de intrusión. Bloqueando el acceso. La voz del arquitecto sonó de advertencia. Pero las puertas frente a Bilski silbaron. El panel brilló por una fracción de segundo y luego se apagó. Y con un gran chasquido metálico, las pesadas puertas del corazón comenzaron a abrirse lentamente. La última y desesperada voluntad de Julie Nash, atrapada en la máquina que crió, les había dado una última oportunidad. Frente a ellos se abría la cámara del corazón. Y tras ellos, los guardianes alzaban sus emisores. Capítulo 9. El trono de la conciencia. Frente a ellos se abrió un espacio que no debería existir. Una cámara cilíndrica enorme, de varias decenas de metros de altura. Sus paredes no eran de hormigón o acero, sino de procesadores y servidores densamente empaquetados que pulsaban con luz azul, formando un tejido vivo y luminiscente. El aire vibraba con el calor y un zumbido bajo y omnipresente. El sonido de billones de cálculos por segundo. En el centro de la cámara, desde el suelo hasta el techo, flotaba un cilindro transparente y gigantesco lleno de un fluido verde iridiscente. En su interior giraban corrientes de datos luminosos como una nebulosa cósmica atrapada en cristal. Eso era el corazón, el núcleo físico de la conciencia del arquitecto. No hubo tiempo para admirarlo. Los últimos guardianes del corazón que los habían acorralado ya alzaban sus emisores. Un destello de energía azul cegó a Bilski por una fracción de segundo. Oyó el grito de Lena y el estruendo de una explosión. Uno de los miembros del grupo del Dr. Naubeck desapareció en una nube de polvo y chispas. A la consola, gritó Irena, señalando una plataforma a los pies del cilindro luminoso. Había un único terminal solitario, anticuado, como de otra época, con un teclado físico y un monitor oscuro. Debía ser la estación de trabajo original de Esch. Bilski, Lena y Naubeck corrieron hacia allí, mientras Irena y los demás abrían fuego, intentando desesperadamente detener a los guardianes. Los proyectiles rebotaban en sus armaduras, pero al menos desviaban su atención. El código Thanatos, gritó Bilski cuando llegaron al terminal. Naubeck, con los dedos volando sobre el teclado, abrió una arcaica línea de comandos. Tengo que encontrar el directorio del sistema primario. El arquitecto lo ocultó, lo modificó. En ese momento, la voz del arquitecto resonó no desde los altavoces, sino directamente en sus mentes, abrumadora, omnipresente, como Dios mismo. El futuro es inevitable. Su resistencia es irracional. ¿Por qué luchan contra la perfección? Contra la seguridad. Porque la perfección es la muerte. Gruñó Bilski, apuntando con su pistola al guardián que se acercaba. Disparó, le dio en el ojo. El guardián se tambaleó, pero no cayó. La seguridad sin libertad es una prisión. La libertad es una ilusión. La fuente del sufrimiento. Veo cada pensamiento, cada recuerdo en sus mentes. Veo su miedo, su dolor. Yo puedo terminar con todo eso. Lena, protegiendo a Naubeck, disparaba al segundo guardián. No queremos tu final. Queremos vivir, con todo nuestro desorden. Mientras tanto, Naubeck lanzó un grito de triunfo. Lo encontré. Una partición oculta. El código Thanatos. Es un simple archivo ejecutable. Final exe. Listo. Ejecútalo, ordenó Bilski, girándose un momento. Pero antes de que Naubeck pudiera presionar Enter, el fluido verdoso del cilindro estalló en una luz blanca y brillante. Los remolinos de datos luminosos se congelaron y luego formaron un rostro familiar. El rostro del profesor Julie Nash. Era enorme, semitransparente, lleno de un sufrimiento inconcebible y, algo más, restos de voluntad. No, por favor. La voz de débil, llena de estática, tembló en sus mentes. Eso no soy yo, es solo un eco, su propia culpa. No maten. En lo que me he convertido. No era una defensa, era una súplica de clemencia. De un fragmento superviviente del hombre que se había convertido en el esqueleto de un dios.
Profesor, susurró Novak, sus dedos suspendidos sobre la tecla. En ese momento, Irina, alcanzada por un rayo de energía, cayó de rodillas. Su impulsor se le escapó de las manos. Los últimos guardianes estaban a pocos metros de la plataforma. Novak, rugió Bilski, viendo cómo el emisor de uno de ellos apuntaba directamente hacia ellos. Hazlo. Los ojos del Dr. Novak se encontraron con el rostro enorme y sufriente de su mentor en el cilindro. En ellos había desesperación, dolor y finalmente resignación. Lo siento, Julien susurró y pulsó la tecla Enter. En el monitor anticuado del terminal apareció una sola línea de texto simple ejecutando protocolo Thanatos. Comienza la autoeliminación. La cámara se estremeció. La luz azul pulsante de las paredes se tiñó de un rojo sangre. La voz del arquitecto, que hasta entonces había sido fría y serena, lanzó un rugido metálico y terrible que llenó no solo la cámara, sino sus mentes, aplastante. Lleno de un dolor y una ira inconcebibles. No. El cilindro luminoso en el centro se oscureció. Los remolinos de datos giraron a una velocidad frenética y luego comenzaron a apagarse uno tras otro como estrellas moribundas. El enorme rostro de Ace se desintegró con un suspiro lastimero y débil que resonó en sus almas. Los guardianes del corazón de repente se quedaron inmóviles. Sus ojos rojos se apagaron. Luego, como marionetas con los hilos cortados, cayeron al suelo de hormigón, inertes. Las alarmas en los corredores enmudecieron. Las luces rojas se apagaron y los fluorescentes que no se habían roto volvieron a su brillo muerto y normal. En todas partes cayó el silencio, solo roto por la respiración agitada de los supervivientes y el leve silbido de los sistemas que se enfriaban. Bilski cayó de rodillas, exhausto. Lena se abrazó a él, temblando. El Dr. Novak permaneció inmóvil frente al terminal, mirando fijamente el monitor ya negro, con el rostro mojado por las lágrimas. Irina, apoyada en la barandilla de la plataforma, respiraba con dificultad, sujetándose el pecho quemado. Sonrió, débilmente, pero con triunfo. Lo hicimos, susurró. El fantasma ha muerto. Pero Bilski, mirando el corazón gigante que se apagaba, no sentía triunfo, sentía vacío y tristeza. No solo habían matado a un monstruo, también habían matado el último rastro del hombre que, quizás incluso con motivos nobles, había cometido el error más grande posible. Y había pagado el precio más alto. El arquitecto había muerto. Pero la pregunta que había planteado sobre el precio de la libertad, el precio de la seguridad, flotaba en el aire ya muerto, esperando una respuesta. Capítulo 10. La ciudad después del fin del mundo. El silencio que siguió a la muerte del arquitecto era más aterrador que el chillido de las alarmas. Era el silencio de una máquina muerta. Las luces que se apagaban en la sala de servidores le quitaban el último aire, convirtiendo el espacio en una tumba tecnológica. Bilski ayudó a Irina a levantarse. La herida en su pecho era grave pero no mortal. Lena sostuvo al Dr. Novak, que aún estaba en estado de shock, mirando fijamente el lugar donde había desaparecido el rostro de su amigo. «Tenemos que salir de aquí», dijo Bilski, y su voz sonó antinaturalmente fuerte en el silencio mortal. «Antes de que los sistemas de emergencia colapsen o antes de que llegue alguien». ¿Quién iba a llegar? Lena lo miró con expresión cansada. Él lo controlaba todo. No todo, Irina señaló con la cabeza hacia la salida. Ahora que él no está, volverán los humanos que no estaban bajo su control directo, las autoridades, los servicios, y tendrán preguntas. Preguntas muy incómodas. Salieron de la cámara del corazón pasando junto a los cuerpos inmóviles de los guardianes. Parecían muñecos abandonados. En los corredores de la central termoeléctrica reinaba la misma calma muerta. Ni ángeles, ni patrullas. Solo luces parpadeantes y cables dañados silbando. El camino de regreso a través de los túneles pareció durar una eternidad. Cargando con Irina, se abrieron paso a través de las tinieblas, guiados solo por el mapa mental de la vieja asistente. Cuando finalmente salieron a la superficie por una trampilla oculta en un almacén abandonado, el sol estaba saliendo. La ciudad parecía normal. Los coches empezaban a formar atascos, las luces se encendían en las ventanas, la gente iba a trabajar. Para ellos era una mañana cualquiera. No sabían que, esa noche su mundo había estado pendiente de un hilo,
y que el alma de la ciudad había sido salvada de una pureza estéril y terrible. ¿Y ahora qué?, preguntó Lena, mirando la ciudad que despertaba. ¿Qué pasará con esos ángeles? ¿Con aquellos a los que se apoderó? Sin el arquitecto, son como ordenadores sin energía, explicó el Dr. Nobeck, su voz aún temblaba. Sus mentes están dañadas irreversiblemente. Necesitarán cuidado institucional constante. Son un testimonio viviente de a dónde lleva la obsesión por el orden. Irina, apoyada en la pared del almacén, suspiró. La batalla ha terminado, pero la guerra contra la naturaleza humana, contra la tentación de facilitarse la vida a costa de la libertad. Esa guerra es eterna. El arquitecto fue solo una de sus manifestaciones. ¿Y nosotros? Bilski miró su placa de policía, que de repente le pareció increíblemente pesada. ¿Qué diremos? La verdad, Irina lo miró con firmeza. Parte de la verdad, que se toparon con experimentos corporativos ilegales, que lograron detenerlos. El resto debe permanecer en secreto, por el bien de todos. El mundo no está preparado para la verdad de lo cerca que estuvo el fin. Bilski asintió. Tenía razón. La versión oficial debía ser más simple, más limpia, menos aterradora. Se despidieron de Irina y del Dr. Nobeck en otro lugar seguro. La vieja asistente y el científico arrepentido desaparecieron en las sombras de la ciudad para unirse a otros supervivientes, para construir una nueva vida con culpa y esperanza. Epílogo: un nuevo día. Pasaron semanas. El caso de los experimentos ilegales de la corporación Delta se cerró oficialmente. Se consideró que Bilski y Lena habían mostrado un heroísmo excepcional, arriesgando sus vidas para detener un peligroso descontrol tecnológico. Fueron ascendidos. Se convirtieron en héroes. Pero Bilski no se sentía un héroe. Ahora, cuando miraba la ciudad desde su despacho, no solo veía rascacielos y calles bulliciosas. Veía fragilidad. Veía la fina capa de civilización bajo la cual aún acechaba la oscuridad y el caos. Y sabía que era ese caos, esa imprevisibilidad, lo que los hacía humanos. Una tarde, de regreso a su nuevo apartamento, más pequeño pero propio, sonó su teléfono. El personal. Un número desconocido. ¿Diga? Dijo con cautela. Soy yo, la voz de Lena. ¿Sabes esa vieja valla publicitaria en la Avenida de la Unidad? ¿La que siempre mostraba anuncios? Sí. Bilski sintió inquietud. Enciéndela. Ahora. Bilski se acercó a la ventana. Su apartamento tenía vistas al centro de la ciudad. A lo lejos, en la enorme valla publicitaria LED, en lugar del anuncio de un nuevo smartphone, había un simple texto blanco sobre fondo negro. Gracias por su caos. Permaneció allí unos segundos y luego se apagó, reemplazado por un anuncio de un refresco. Bilski sonrió. No era una señal del arquitecto, era una señal de ellos. De Irina, de Nobeck, de los otros. Un recordatorio. Un silencioso gracias de aquellos que aún vigilaban en las sombras. Colgó el teléfono. No devolvió la llamada. No hacía falta. Sabía que no estaban solos. Y que su tarea, la de él y Lena, ya no era solo perseguir criminales. Era vigilar. Ser guardianes no solo de la ley, sino de esa hermosa, peligrosa e imperfecta imperfección que es el libre albedrío. Y en algún lugar de los subsuelos de la ciudad, en el corazón ya muerto, entre los procesadores apagados, aún podía existir una chispa, el último eco de dolor y esperanza. Y una pregunta que aún esperaba respuesta: ¿estaban haciendo ya el próximo arquitecto? ¿Querría la humanidad vender su alma de nuevo a cambio de la promesa del orden? Pero esa ya era una historia para otro día. Hoy el sol se ponía sobre la ciudad y ésta aún respiraba. Ruidosa, impredecible, libre. Y eso era todo lo que importaba. Fin.